¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar un proyecto más de trazo en el software de nube de Onshape. En esta ocasión estaremos utilizando una serie de piezas sueltas, componentes sueltos, acerca de los componentes o los elementos que forman parte de un motor de combustión interna. Me estoy refiriendo básicamente al pistón. Es una estructura cilíndrica muy especializada dentro de los motores que dan marcha a los automóviles, a las motocicletas u otro componente que utiliza un motor de combustión interna. Me refiero también al anillo propio del pistón que hace una presión sobre la camisa del pistón, la estructura o parte de la estructura del monobloc o la camisa propiamente del pistón de este componente del motor de combustión interna. Aquella parte que moviliza al pistón y que sube según se requiera y mantiene en su posición a dicho pistón y al resto de los componentes, y es la biela del pistón y el árbol de levas. Esta estructura que tiende a subir o bajar según se requiera, según la presión de la explosión en el motor de combustión interna que se haya efectuado, lo determine. Me refiero, reitero, a la biela y el clavo o eje en el cual va montada la biela dentro del pistón. Estos son componentes, les decía, que se diseñaron de manera previa en el entorno de Onshape, y nosotros los juntaremos para que de esta manera podamos realizar el ensamble y posteriormente la animación de los componentes, de tal manera que estaremos emulando o estaremos simulando el movimiento del pistón dentro del motor de combustión interna. Es muy interesante esta propuesta de trazo del día de hoy, ya que daremos cuenta de cómo se ensamblan algunos requerimientos muy específicos del ensamble dentro del entorno de Onshape, el software de nube de Onshape y la animación de este componente. Para ello, las piezas, que vamos a utilizar ya se diseñaron, les decía, de manera previa. Yo les entregaré un archivo con estas piezas. Son documentos públicos que se encuentran en la plataforma de Onshape. Les entregaré el enlace o el link de dichos componentes para que nosotros podamos establecer la labor de ensamble y la labor de animación, ya que, vuelvo a insistir, en la reiteración en esta actividad de Onshape es practicar sobre los procesos de ensamble y los procesos de animación. Es un proyecto muy interesante que nos va a permitir el poder conocer cómo es el movimiento de las partes de un automóvil dentro del motor. Y sin mayor preámbulo, entonces, comenzamos. Pues una vez más nos encontramos de nueva cuenta en el entorno de trabajo de Onshape. En este caso, lo que tenemos ahora es el link del archivo que ya tiene las piezas bosquejadas en 2 dimensiones y modeladas en 3ª dimensión. Me refiero básicamente a los componentes o elementos de la máquina de combustión interna. Solamente un pistón, solamente una camisa, una biela, un eje o soporte del pistón y un árbol de levas. Entonces, este es el archivo que ustedes tendrán en enlace para poder realizar esta actividad, este desarrollo de proyecto de trazo, pero sobre todo este proyecto de ensamble y animación. En este archivo ustedes encontrarán propiamente el área de ensamblado. Este es el área de ensamblado que ya ocupamos una ocasión anterior en el caso de los engranes. Se encuentra también desarrollado o diseñado el segmento del cigüeñal. Es solamente un segmento pequeñito el que corresponde a un cilindro. El cigüeñal es una estructura que hace subir o bajar los componentes de la biela y asimismo al pistón para movilizar a la máquina, y la máquina a su vez lleve esta movilidad al tren motriz y entonces el automóvil se pueda desplazar. Esta es una estructura más larga, pero solamente hicimos aquella que corresponde a un solo pistón. Tenemos entonces la otra pieza que es propiamente un segmento, un recorte a la mitad del monobloc. ¿Por qué hicimos solamente un segmentito para un solo pistón? Pues para que podamos apreciar de lleno, de pleno, cómo es el movimiento de dicho pistón. Además,
hicimos un corte por la mitad para que el movimiento de dicho pistón se pueda apreciar plenamente. Entonces, esta es parte de la camisa del pistón y segmento del monobloc, esta estructura metálica que se forma parte de la estructura más pesada de un motor de combustión interna. Hablamos después de, propiamente dicho, la biela. Ya está desarrollada en un proyecto de trazo la biela. Aquí está ya la biela desarrollada. En esta ocasión no vamos a desarrollar los componentes por separado. Esto ya será motivo de otra actividad, desarrollar por separado cada uno de estos componentes. Y tenemos también otro segmento que es en este caso el pistón propiamente dicho. Aquí está el pistón. El pistón del automóvil es el que hace movilizarse. Aquí concurre la explosión del combustible y este es movilizado. La presión de gas es el que moviliza al pistón hacia abajo o hacia arriba. A su vez mantiene su posición a través de la biela y a través de una serie de componentes. ¿Quién ejerce presión sobre la camisa? En esta ranura es donde propiamente se alberga otro componente también muy importante, que es el anillo del pistón. Es el que empuja y ejerce presión sobre la camisa del pistón y que también se encuentra adherido al monobloc del pistón. Este es el área que ya habíamos visto, el área del monobloc y la camisa de dicho pistón. Y tenemos por último el clavo o el eje o el perno que se encuentra sujetando a la biela dentro del pistón. Entonces son los componentes que ya están desarrollados. Este archivo, vuelvo a indicarles, se los entregaré ya establecido solamente para que nosotros podamos ejecutar el ensamble. Y aquí es el área de ensamble. Tenemos el área de ensamble en general. Vamos a dar un clic con botón derecho. Bueno, una de las premisas es que las unidades de espacio de trabajo, en las cuales se ejecutó todo el trazado es en milímetros. Ya lo dijimos en algunas otras emisiones. Esto es para facilitar la ejecución de dichos componentes, de dichos movimientos. Todas las unidades de espacio de trabajo se encuentran desarrolladas en milímetros. Una vez que esto ya lo tenemos establecido, se encuentran en un solo archivo todos estos lienzos de trazo. El lienzo de trazo del cigüeñal, vamos a volverlos a repetir, el lienzo de trazo del monobloc o un segmento del monobloc y la camisa del pistón, el lienzo de trazo de la biela, el lienzo de trazo del pistón propiamente dicho, el lienzo de trazo del anillo y el lienzo de trazo del perno o clavo que va a mantener sujeta a la biela en el interior del pistón. Estos componentes nosotros los vamos a ir llamando en un área que es el área de ensamble. Para ello vamos a dar un clic con botón derecho y vamos a renombrar. Vamos a renombrar este segmento. Yo les sugiero renombrarlo y le vamos a poner como nombre sub. Es un subensamble. Vamos a establecer un subensamble y vamos a hacer un clic fuera de este componente, pues para que se guarde ese nombre. Tenemos ya el subensamble. Vamos a ir al área de subensamble. Entonces, ¿qué aparece en el área de subensamble? Todas las herramientas que nosotros visualizamos la ocasión anterior y que otorgan aquellos espacios, aquellos componentes para precisamente nosotros desarrollar los ensambles. Bien, lo que vamos a hacer una vez que estamos ya en el área de ensamble, también esta área de ensamble ya está agregada al componente de trazo, a todos los lienzos de trabajo de las piezas, de las partes mecánicas que forman parte del componente de la máquina de combustión interna. Lo más probable es que hagamos en 2 etapas
este proyecto de trazo o este proyecto de ensamble y animación. Esta es la primera emisión, la primera etapa, y comenzará entonces insertando a los diferentes componentes. Lo que vamos a hacer es dar un clic sobre Insert o insertar. Para ello, pues bueno, no me fue necesario en esta ocasión pasar el entorno de trabajo de Onshape al español. Es más, les sugiero trabajar en inglés. Nos haremos referencia a las partes ahora en inglés. Es tiempo de que también nosotros seamos capaces de trabajar el entorno en inglés. Entonces vamos a Insert o insertar un componente. Si ustedes se dan cuenta, los componentes que llama el sistema son los que se encuentran en las subcarpetas de los lienzos de trabajo, y lo primero que vamos a ensamblar o a llamar o a insertar es propiamente el pistón. Aquí hay que tener un poco de cuidado de no dar un clic, no insertarlo muy lejano a este punto. Es el punto central de todo el área de trabajo. Vamos a insertarlo cercano a ese punto de inserción. Entonces lo que hago es dar un clic y le doy aceptar a la palomita. Tengo entonces ya insertado ese pistón en mi área de trabajo, en el área de ensamble. Comenzaremos entonces a desarrollar el área de ensamble. Pero pues bueno, antes de otra cosa, lo que hago es hacer un clic aquí para llamar a las herramientas, la herramienta de movilidad del pistón. Desde aquí entonces es que nosotros podremos realizar una serie de movimientos con el pistón, incluso para darle un giro. Ahí le hicimos un giro, lo dejamos con la parte plana hacia arriba, suelto, y entonces hago un clic fuera o doy un enter y se ancla este componente. Y ya di un enter y entonces se ancla el componente. Di un clic fuera del componente. Presiona la tecla control y arrastro a la parte media para que sea visible de manera adecuada a todos ustedes ese componente. Bien, lo que yo hago en consecuencia es dar un clic en la parte media. Aquí vuelvo a aparecer en la parte media. Di un clic, si ustedes se dan cuenta, hice aparecer con un clic aquí el área de las flechas de movilidad de ese trazo, de esa parte. La parte que es el pistón. Y dentro de la circunferencia que se encuentra aquí, en el centro de las flechas de movilidad, doy un clic con el botón derecho del ratón. Y le voy a decir a este componente, al sistema, que me mueva todo el pistón hacia el punto de origen, el centro de origen del ensamble. Entonces hago un clic, donde hice clic en este caso. Bueno, ya no me lo dejo visualizar. Lo voy a hacer de nuevo. Aquí. Tengo ese componente. Ahí está. Bueno, ya no me dejó visualizarlo, pero lo que yo hice es llevar todo este cilindro al centro de todos los planos, o al centro de todos los componentes de ensamble. Ya tengo el cilindro establecido en esa parte, pero todavía se mueve mucho en relación al punto o al centro de origen. Lo que yo voy a hacer enseguida es dar un clic con botón derecho nuevamente y voy a presionar la tecla Fix. Fix es si ustedes tienen el componente en español, ¿cómo podemos hacer referencia a la tecla Fix? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el noveno de hacia arriba hacia abajo, la novena herramienta de arriba hacia abajo, y le doy Fix de fijar, para que esta pieza ya no se mueva del centro de origen de este lienzo de trabajo. Ya que tengo entonces insertado
ya que tengo insertado a esta parte, en la parte del pistón, lo que voy a hacer es insertar otro componente. Vamos a insertar otro componente. Voy a plegar hacia la izquierda del pistón y entonces doy un clic en el componente Insert. Llamo a la herramienta Insert y vamos a insertar ahora al anillo. Vamos a insertar al anillo. Este sí lo puedo insertar donde sea. Le voy a dar clic ahí y le voy a dar clic en la palomita. Ya quedó insertado el anillo del pistón, pero este anillo de pistón, este componente es el que hace presión. Vean que no está cerrado, está abierto y tendrá un diámetro un poquito mayor, ligeramente mayor al del cilindro. La función del anillo dentro del motor de combustión interna es ejercer presión para que selle herméticamente ese pistón dentro de la camisa y no haya fugas de presión, fugas de gases, fugas de combustible, ¿verdad? Entonces para eso sirve este anillo. Pero este anillo va ubicado en esta ranura. Necesitamos realizar el ensamble. ¿Cómo es que realizamos entonces el ensamble de ese componente? Para realizar el ensamble de este componente, entonces lo que yo hago es llamar a la herramienta Fistinet Mate. Entonces activo a la herramienta Fistinet Mate y selecciono una de las caras del anillo. Si este anillo tiene esta cara se supone que tendrá que coincidir con esta cara del pistón, ¿verdad? Con estos dos componentes del pistón. Entonces voy a seleccionar esta cara que está aquí. Ya la seleccioné. Vean cómo de inmediato se genera un plano con la X, la Y y la Z. La X de color rojo, la Y de color verde y el plano Z de color azul. Y una vez que ya se señaló todo esto de amarillo, la cara que va a quedar adherida, esta cara la voy a adherir entonces a la parte superior del pistón. ¿Cómo es que lo voy a rotar para que sea visible a todos ustedes? Entonces voy a irme al área de abajo del pistón, esta área que está aquí, y le doy aceptar. Y entonces a la palomita le doy a aceptar y lo que yo hice fue ensamblar el anillo dentro de la ranura del pistón. Vean cómo en perspectiva el anillo tiene un diámetro ligeramente mayor al del pistón porque su función es ejecutar una serie de sello hermético para que precisamente el pistón no fugue gas, algún tipo de gas, no se fugue la compresión del pistón, no se fugue combustible y no haya fugas de ninguna naturaleza y haya presión del pistón. Vean cómo sobresale ese anillo, ligeramente sobresale ese anillo al diámetro del pistón. Ya tengo entonces ensamblado el pistón y el anillo. Vamos a insertar otro componente en este momento. ¿Qué es lo que vamos a insertar? Voy a hacer hacia la parte de la izquierda. Hacia la parte de la izquierda voy a llevar a el pistón y vuelvo a dar un clic sobre Insert. Ya tengo aquí Insert. Ahora lo que voy a insertar es el clavo o el perno que va a sostener en un futuro inmediato a la biela. Doy clic en la palomita para que quede insertado. Ya llamé a escenario ahora a ese perno. Ese perno irá insertado en la oquedad, en la fisura que se encuentra ahí y va a hacer las funciones de sostener en un futuro a la biela. ¿Cómo es que hago la inserción? De este componente?
Este componente debe quedar perfectamente ensamblado en el interior de... Lo que voy a hacer yo es movilizarlo. Lo voy a movilizar un poquito para arriba. Ahí está, movilizado un poco para arriba. Ese perno, ahí está. Entonces, para que sea visible o evidente a todos ustedes. Bien, entonces hay que insertar este perno o este clavo, este eje, hay que insertarlo de lado a lado de manera que deba seguir las estructuras de las dos fisuras de este cilindro o de este pistón. Para ello, entonces, yo necesito tener ubicado un eje de coordenadas que me permita el alinear este perno sobre este componente. Para ello, lo que voy a hacer es dar un clic en Mate Connector. Vamos a generar un Make Connector. El Make Connector es establecer un sistema de coordenadas entre esta fisura y esta otra fisura, entre las dos fisuras, para que pueda insertar este perno de manera apropiada en este componente. No tengo ningún sistema de coordenadas en este momento. Ese sistema de coordenadas, de acuerdo al software de nube de Onshape, se conoce con el nombre de Make Connector, ya que estamos hablando de esta estructura en inglés. No pasé al español en esta ocasión de manera deliberada, no pasé al español para que nosotros pudiéramos establecer ahora las herramientas desde el lenguaje inglés. Entonces llamo a Make Connector, doy un clic sobre Make Connector y me está pidiendo el sistema que le diga en dónde es donde quiero establecer mi sistema de ejes de coordenadas. Yo le digo que mi primer sistema A, y además yo lo quiero, como voy de lado a lado, yo necesito, aquí me está diciendo de manera predeterminada que solamente una entidad, un Make Connector en una entidad, pero yo tengo dos porciones, dos partes. Entonces doy clic sobre la flechita y le digo que el Make Connector yo lo necesito entre dos entidades, entre dos puntos predefinidos. ¿Quién es el primer punto en el cual yo voy a hacer el Make Connector? El primero está ubicado aquí en esta fisura o en esta ranura, y el segundo está ubicado en esta cara. Aquí está, y le doy aceptar. Ya tengo entonces un Make Connector. Este que se observa aquí en la parte central es mi Make Connector. Es un sistema de coordenadas que me va a permitir orientar en un futuro este perno sobre esta estructura. ¿Cómo hago entonces para llevar a territorio de ensamble este perno sobre esta estructura? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago que este perno quede insertado aquí? Bien, voy a ir a otra herramienta nuevamente, así como hice con el anillo. La herramienta es Fastenet Mate. El Fastenet Mate es un sistema de preparación de acoplamiento. Entonces, presiono o hago un clic sobre Fastenet Mate. Ya hice clic, se activa la herramienta Fastenet Mate, y una vez que se activó esa herramienta, yo doy un clic sobre la herramienta en cuestión. Generalmente los colores quedan alineados perfectamente. En este caso, vean que la orientación del color azul, que es el eje Z, tendrá que quedar perfectamente alineado con el color azul de este otro eje Z. Entonces doy clic aquí sobre la línea azul. Sobre esta línea azul voy a subir un poquito más por si no se ve, por cuestiones de la webcam. Aquí está, hago un clic en ese color azul. Ya hice clic en ese color azul. Se identifica de amarillo ese componente y entonces voy a hacer más pequeño el sistema. Ahora le digo que este es mi blanco, ¿verdad? Este es el área en la cual quiero orientar perfectamente ese perno o ese componente, ensamblarlo. Y doy un clic sobre el blanco. Ahí ya quedó
pero quedó al revés. Si ustedes se dan cuenta, no quedó bien ubicado, no hice coincidir el perno adecuadamente. Entonces elimino ese componente y vuelvo a comenzar. Bien, entonces vuelvo a dar Fastenet Mate. Fastenet Mate aquí se orientará y se orientará en esta cara. Y se volvió a ubicar, pero se volvió a ubicar mal. Así lo haremos hasta que la ubicación sea la pertinente, sea la adecuada. Vuelvo a ubicar Fastenet Mate, vuelvo a intentarlo. Doy un clic sobre esta pieza y un clic sobre esta otra. Vamos a ubicar aquí sobre esta. Es que estoy dando clic sobre la otra cara, sobre un componente que no necesito, y doy clic aquí. Y entonces ahora sí di clic en el componente, di clic en el Mate Connector adecuado, ya que yo veo que se llevó a cabo de manera correcta. Aquí se apertura una X y una palomita. Si yo considero que ha quedado bien establecido, entonces doy clic sobre esa palomita y después elimino este rasgo. Ha quedado ya ensamblado de manera correcta, de manera perfecta, el perno sobre el pistón, además de el anillo sobre el pistón. Esto es el primer paso del componente que nosotros ejecutaremos. Es esta entonces la primera parte de esta emisión del proyecto de trazo del día de hoy. En breve nosotros estaremos desplegando una segunda parte para terminar de ensamblar los diferentes componentes. Nos falta la camisa del pistón, falta la biela del pistón y falta el árbol de levas para poder iniciar un proceso de animación o un proceso de simulación de animación de este tipo de componentes. Sin más por el momento, entonces nos vemos y hasta la próxima.